Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. Si bien Pilar nació en nuestra ciudad, su infancia la pasó en Puerto Santa Cruz. Regresó para estudiar en la UMPA, aunque sin familiares en su ciudad natal, tuvo que alquilar una pensión donde compartió sus primeros años de universitaria con otras chicas del interior provincial. Como tantas otras personas, llegó con ganas de proyectar una vida en función de una carrera que más o menos tenía decidida, y la psicopedagogía fue la que le permitió comenzar a construir un futuro. En algún punto, sus estudios y formación académica le permitió afrontar una situación compleja cuando con apenas 30 años se le presentó un cáncer de mama contra el que comenzó su lucha. En el medio de la pandemia y un sinfín de inconvenientes que debió atravesar. De hecho, cuando se presentó su enfermedad, sus mellizos apenas tenían 1 año y medio. Recientemente presentó en la Feria del Libro El día que mamá sanó, una obra que en formato de cuento con ilustraciones busca contribuir con aquellas personas que pasan o han pasado lo mismo que ella. Sí, yo siempre digo que cuando me encuentro con personas que no veía desde antes de la pandemia, les digo, la pandemia fue lo menos que me pasó en estos años. La verdad es que la pandemia fue tremenda para todos y lo reentiendo, pero lo que yo pasé en la pandemia fue muchísimo. Y la pandemia fue como un factor más que influyó y que en cierto modo no benefició mi tratamiento, pero bueno, fue lo menos para mí. Fue justo el día que recuerdo, último día de trabajo, de tener que levantar mis cosas porque se cerraba la escuela, la universidad, comenzaba el confinamiento. Y no sé si fue ese mismo día o a los 2 días o a los 3 días que yo empiezo a tener como algunas cuestiones en mi cuerpo que me dieron a entender que algo no estaba bien. Puntualmente fue a través del autoexamen que me doy cuenta que tenía un bulto en mi pecho derecho y que era bastante grande. Entonces, bueno, ahí comienza toda una cuestión de sucesos que se ven influenciados por esto de la pandemia, porque empiezo a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Estaba muy difícil encontrar turnos, estaba muy difícil encontrar médicos. Mi médico de cabecera justo se había tomado unas semanas porque era un momento en el que todo el mundo estaba como diciendo, bueno, vamos a ver qué onda. Estoy hablando de fines de marzo, principios de abril. Y yo tratando de mantener la calma, de no preocuparme, de decir, bueno, tal vez no es nada, pero también quiero saber qué es lo que tengo. Así que bueno, ahí comenzó todo, digamos. Bueno, esta sensación de incertidumbre mundial, digamos, se sumaba a mi incertidumbre personal de
de mi cuerpo, de decir qué le pasa a mi cuerpo. Entonces sí, obviamente que cuando uno tiene incertidumbre y no sabe qué va a pasar, eso angustia y angustia mucho. Yo siempre digo que cuando te dicen tenés cáncer, no es nada lindo, ojalá que nadie tendría que escuchar eso, pero en cierto modo te alivia porque ya sabes qué tenés y cómo seguir y qué hay que hacer. Pero vivir con incertidumbre de no saber qué es lo que tenés es lo peor, digamos. Mucha intuición también, confiar en mí misma, en mis sensaciones, porque conseguí que me vea una doctora antes que mi médico y ella me mandó a hacer los estudios pertinentes para estos síntomas, que es una ecografía mamaria, una mamografía, pero en estos estudios no se veía con determinación qué es lo que yo tenía o no parecía nada malo, digamos. Obviamente aparecía un quiste, pero un quiste que no se veía maligno. Obviamente después yo indagando, investigando en esto, cuando uno es joven, la glándula mamaria tiene como mucho tejido, mucha grasitud, entonces eso es lo que no permite ver la exactitud de la imagen. Pero bueno, esta doctora me dijo, está todo bien, volvé en 6 meses. Y bueno, siguieron pasando los días y yo decía, si está todo bien, igual quiero que me saquen esto que tengo porque en el cuerpo no tengo por qué tener algo que me moleste, este bulto me daba dolor, que eso también es algo para desmitificar, porque todos me decían, bueno, si te duele no es cáncer, porque el cáncer no duele. Hasta que me pude contactar con mi médico, que es el doctor Brieva, y me recibe. Y le digo, bueno, me hice estos estudios porque me salió este bulto. También mira mis estudios y coinciden que los estudios no parecían determinantes para decir nada, se veía todo bien, pero cuando hablamos un poco acerca de esto, ¿no? De cómo esto apareció un día para el otro, a él le llama la atención el rápido crecimiento y me dice, bueno, vamos a hacer una punción para descartar. Y si no es nada malo, ya te opero y te lo saco, así que te quedas tranquila. Así que bueno, comencé con eso. A los 2 días de esa consulta ya me hicieron la punción. La punción es un método que es invasivo, pero que es totalmente tolerable. Obviamente todos estos estudios y consultas sola, porque en la pandemia no podía llevar acompañante, nada. Y a los 10 días más o menos estuvieron los resultados de esa punción. Yo estaba yendo a curarme porque eso se infecta a veces, entonces él me estaba controlando, mi doctor, y habíamos quedado que el lunes iba y que tal vez tenía ya los resultados de la biopsia. Era justamente hace casi 2 años, un 8 de junio, o sea, ya fue, y estaba ya medio escarchado. Gabino, que es mi compañero, estaba poniendo en marcha el auto para llevarme al doctor y en eso me suena el teléfono y era la secretaria del doctor y me dice, sí, era para decirte que vengas acompañada. Y yo dije, bueno, ya está, porque no se podía ir acompañada a ningún lado, seguramente es algo malo. Así que bueno, me subo al auto y le digo a Gabino, me dijo que vaya acompañada. Y no hablamos en todo el camino hasta la clínica y cuando llegamos también el guardia de seguridad no lo quería dejar pasar. Le digo, me acaban de decir que venga acompañada, va a averiguar y nos dice, sí, pasen. Bueno, así que era como todo bastante esperable hasta ese momento y sí. Cuando me recibe el doctor me dice que era un tumor malo. Así que la verdad es que fue un shock, pero siempre rescato que el cómo te lo dicen te cambia todo el pronóstico y la manera de abordar esto, porque
él enseguida me dio una palabra de aliento y totalmente aliviadora y me dijo, cáncer no es muerte, vos vas a estar bien, vas a poder. Y bueno, yo ese día salí mentalizada de esa consulta, sí, yo voy a poder y no me voy a morir, así que voy a hacer lo que sea necesario. Era malas las noticias porque era un tumor muy invasivo, entonces tenía que actuar con urgencia. Y ahí empezó todo un mundo nuevo para mí, que era el de la oncología, porque yo no conocía a nadie cercano que haya tenido esta enfermedad. Pasaba siempre seguido por el CEMPA porque me quedaba de pasada para ir a la UMPA y no sabía lo que era. Realmente en mi ignorancia no sabía lo que era la medicina nuclear. Fue algo totalmente nuevo para mí. Y bueno, ahí me recibió la oncóloga y me dijo, eso fue un martes, cuando me recibió ella y me dijo, te prestamos la medicación, comenzás con quimios el viernes. Así que no tuve tiempo ni de digerirlo y ya estaba ahí en la primer quimio, que fue el 12 de junio del 2020. Así que fue todo así, todo rápido. Las primeras bastante mal. Siempre el esquema por lo general comienza con las más fuertes. Y la verdad es que yo ese día fui como, no sé, como que uno va, que no sabe a qué, pero entregadísima, contenta en el sentido de que, bueno, empiezo a sanar y a hacer lo que hay que hacer. Entonces, fue una mañana que vino mi mejor amiga a las 6 de la mañana para desayunar conmigo, mi marido, mis hijos, mi hermana, que siempre estuvo con nosotros. Mis amigas de Buenos Aires que me mandaron videos, un desayuno, una torta, bueno, de todo, y la verdad es que fui feliz y cuando llegué a la tarde ya se me transformó el mundo porque pensé que no iba a poder. Me sentí tan mal el primer día, tan mal, era como las películas, así, vomité tanto que pensé que no iba a poder y yo dije, no, si es así, ahora entiendo, porque dicen que la quimio es tan fuerte. Pero no, realmente después me di cuenta que no era así porque hay medicaciones para evitar llegar a tanto malestar que hasta ese momento yo no la había tomado. Y bueno, y la segunda quimio pasó lo mismo, estuve muy mal. También ahí ya estábamos con brotes en la ciudad de la pandemia de COVID. Entonces no me pudieron internar porque si no me hubieran internado porque me descompensé de tanto vómito, pero me pusieron un suero en casa, estuve atendida en mi casa como una internación y hasta que la oncóloga pudo encontrar una medicación y recetármela que me ayudó a sobrellevar este malestar. Y después las últimas 2 quimios que eran así bien fuertes de este estilo, las pude llevar bien. Obviamente que esos días uno está cansado, con malestar en el estómago, con algunos dolores, pero bien. Y bueno, y después seguí unos meses más con otras quimios que eran semanales, que iba todas las semanas al CEMPA y que la verdad es que ahí fueron mucho más tolerables. Estas fueron sí, estuve desde junio hasta enero más o menos del año siguiente haciendo quimio y esas fueron más tolerables. Obviamente el cuerpo va sintiendo el residuo y va sintiendo la toxicidad, pero bien, lo toleré. No, por el contrario, suspendemos antes de la última porque me di cuenta que no estaban haciendo efecto. Otra vez mi intuición y el conocer mi cuerpo me dijo que estaba creciendo otra vez el tumor. Entonces, bueno, lo hablé con mis médicos. Yo ya estaba en contacto con una mastóloga de Buenos Aires, que es lo que me habían sugerido acá, porque
acá en Río Gallegos en ese momento no se estaban haciendo las cirugías completas, digamos, faltaba toda la parte plástica porque no estaba pudiendo viajar el cirujano. Entonces, bueno, ya habíamos acordado que yo me iba a operar en Buenos Aires. Y la llamo a la mastóloga y le dije, mire doctora, no me está funcionando la quimio ya. Y bueno, me dijo, venite, no pierdas más tiempo, no te hagas la última, venite ya a Buenos Aires. Así que casi literalmente cargamos a los peques en el auto y nos fuimos a Buenos Aires porque en esa época no había ni pasajes de avión casi. Y esta era una cirugía que ya estaba programada para unos meses después, pero tuvimos que adelantar todo. Y tratar de ir parando lo menos posible, resguardando mi salud. Yo estaba inmunosuprimida, con muchos miedos por el COVID, que estaba pleno en ese momento. Así que bueno, fue todo muy complicado. No había nadie y aparte los que saben lo que es viajar con niños, fue tremendo, un viaje con los peques que vomitaban, que estaban aburridos, cansados, lloraban y bueno, y yo con mi preocupación, mi tristeza, el no saber qué iba a pasar porque yo tengo un tipo de cáncer que muchos dicen que es el más jodido porque no se sabe de qué se alimenta, entonces no tiene muchos tratamientos. A mí me habían dicho que si yo respondía a las quimios iba a estar bien, pero yo no respondía a las quimios. Entonces como que yo decía, bueno, voy a jugar la carta que me queda, que es la cirugía, pero si no funciona, no sé ni siquiera si vuelvo. Entonces fue como un viaje, sí, bastante dramático, digamos. Pero bueno, siempre con la fe de que iba a estar todo bien y que allá iba a encontrar alguna solución. ¿La encontraste? Sí, me operé, decidí por la gravedad de este cuadro, digamos, hacerme una mastectomía, que es retirar, digamos, toda la glándula mamaria, no solo el tumor. Y bueno, y la verdad es que después, a partir de eso, estuve 6 meses más con quimioterapia oral, como de manera preventiva. Y bueno, todos los estudios a partir de ahí me dieron bien. Por el momento estoy muy bien. Entonces sí, fue totalmente positivo, digamos. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Bueno, en agosto del 2021 termino de tomar estas pastillas y bueno, por el tipo de tumor, digamos, ya no hay otro tratamiento recomendable. Así que solo continúan controles, que al principio eran cada 3 meses y ahora ya son cada 6. Y bueno, la verdad es que hoy en día mi vida está muy bien, tratando siempre de estar tranquila, de vivir el día a día y de no estar pensando en, bueno, el próximo estudio, si bien es algo inevitable, pero bueno, siempre confiando en los médicos, confiando en mí misma y bueno, y confiando en que va a estar todo bien y que va a seguir saliendo bien como salieron mis estudios anteriores. Creo que es muy reciente todavía y quiero pensar de que uno después logra cierta tranquilidad. Pero no, por el momento, cada vez que estoy cercana a un estudio es empezar con el insomnio. ¿Te afecta de esa manera? Sí, empiezo, bueno, a la preocupación, que estará todo bien. Inevitablemente sí, son enfermedades que afectan mucho no solo lo físico, sino también lo emocional. Claro, sí, bueno, sí. Entonces hay que estar fortalecido, pero bueno, no es fácil. Y aparte que no son estudios, digamos, habituales de rutina. Son estudios complejos, lo que es medicina nuclear, y que tampoco son
agradables, digamos, hacerse una tomografía con contraste, un PET, un centellograma, etcétera. Son estudios muy complejos que requieren mucho tiempo y que, bueno, cada vez que vas a hacerlos es como predisponerte corporalmente y psicológicamente también. Sí, muchísimo. La verdad es que no es fácil cuando son tan pequeños abordar estos temas y menos con el encierro, digamos, con poder contar tan poco con la presencia de otras personas. A veces, no sé, un tío, un abuelo pueden venir a cambiar el aire y ayudar un poco en esto, pero era estar siempre solos, los 4, o con mi hermana, que ya estuvo con nosotros en la pandemia. Entonces sí, realmente ellos fueron mi sostén, Gabino, mi hermana, y bueno, y los peques para mí también fueron un sostén. La verdad es que de esta temática no. Cuando yo empecé con las quimios, como les contaba anteriormente, los primeros días fueron fatales, pero después fueron 20 días que yo decía, ¿qué hago? Yo estaba acostumbrada a trabajar todo el día y estaba sola en mi casa, de licencia, en mis 2 trabajos con los peques y bueno, entonces ahí empecé a estudiar, empecé esto que les decía, a especializarme mucho en temas de crianza respetuosa, a estudiar diferentes tipos de pedagogías, y esto me llevó a entrar en un mundo de conocer otros profesionales que también se dedican a escribir cuentos infantiles, a acompañar la crianza, a acompañar a los padres a ejercer sus funciones. Entonces me gustó muchísimo esto. Y un día, sumado a que cada uno vive la enfermedad como puede y hace lo que puede, está a su alcance, y yo me di cuenta de que podía llegar a un montón de personas y ayudarlas simplemente con mi testimonio. Transcurriendo, no sé, unos meses que yo estaba en quimio, un día hice así como un vivo de Instagram y me empezaron a escribir tantas personas de mi edad o un poco más grandes diciéndome, Pilar, yo tengo 40 años y ni loca hubiera pedido una mamografía porque la verdad es que pensé que a mí jamás me podía pasar nada, o hace años que no voy a un chequeo médico, la verdad es que me abriste la cabeza, yo pensé que solo si tenías antecedentes. Bueno, entonces empecé como a trabajar también a la vez en ese sentido de la prevención, de la concientización, de bueno, a mí me pasó y te puede pasar a vos lamentablemente también. Yo no tenía antecedentes genéticos, yo tenía una vida muy saludable, yo soy joven, entonces, bueno, empecemos a cuidarnos. Y empecé a hacer un montón de acciones de prevención, de concientización. Y en eso un día como que se conjugan, digamos, estas 2 líneas del tema este de acompañar la crianza y la temática del cáncer de mama, que es un tema muy difícil de poder hablar con los niños. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no un librito que pueda ayudar a las personas que pasaron lo mismo? A acompañar a las infancias, a sus hijos, a hablar del tema, porque eso es lo importante, hablarlo. Y ahí empecé a pensarlo, era una idea, no sabía si se iba a concretar o no. Hubieron personas, obviamente, en el camino que me alentaron a que sí se haga efectivo, y bueno, y hasta que lo logré. Nada me abruma ni me impide en este día. En realidad yo hice un borrador y me contacté con una psicóloga que tengo mucho aprecio, que es escritora de libros infantiles, que se llama Carolina Mora. Tuvimos una reunión por Zoom
en la que yo le cuento mi idea y ella se queda fascinada y me dice, sí, dale para adelante porque realmente está muy bueno y ayudaría a un montón de personas. Y bueno, ella lo leyó, me hizo algunas sugerencias que yo tomé, obviamente, porque yo venía con, no sé, escritura académica, otras cuestiones, pero en lo que era libro para niños, cero. Entonces ella me ayudó en esto y cuando más o menos estuvo el borrador, ella misma me hizo la sugerencia de por qué no presentarlo en una editorial, aunque sea una editorial chica, por la temática en sí, para ver qué les parece. Y así fue que llegué a Amarillo Ediciones, a Flor Catania, que es una de las chicas de la editorial, y me llamó y le conté mi idea y también le encantó enseguida, se entusiasmó, me dijo que sí, que le encantaría. Así que bueno, les mandé el borrador y empezamos a trabajar. Tuvo idas y vueltas con la chica que se encarga de la edición, algunas correcciones más. Después comenzamos a trabajar con el tema de las ilustraciones, que para mí eso fue re importante porque justamente es lo que yo quería, que sean ilustraciones que puedan transmitir lo que yo quería y sentía. Y por suerte una ilustradora que se llama Vicky Sesger, que trabaja con esta editorial, pudo captar en el aire mis intenciones y plasmarlo a través de su arte y quedé súper emocionada con las ilustraciones. Realmente es lo que quería y creo que más todavía. Bueno, quería que se pueda reflejar la ternura de los niños, esta inocencia, digamos, y a la vez que sea una propuesta lúdica, que sea llamativa, para que ellos la puedan tomar y que sea interesante. Y bueno, y me pasó con mis propios hijos que ellos se reconocieron en estas imágenes. Ellos ven el libro y saben que son ellos y les encanta porque esto es lo que tiene, son imágenes muy tiernas, muy frescas y realmente quedaron hermosas y transmiten lo que uno quiere, que es esto, una tranquilidad de que todo va a estar bien. Creo que estas enfermedades te sanan más allá de la curación o no de la enfermedad, pero sanan un montón de modos de vivir que bueno, yo siempre digo, no es que me pasaba nada raro ni nada malo, sino que a veces uno vive apresurado o no valora las simples cosas del día a día. Y bueno, y hoy en día uno vive distinto, contemplando cada detalle, agradeciendo cada cosa que uno tiene, disfrutando cada instante. Y bueno, y a nivel profesional también estos son un montón de aprendizajes que se pueden trasladar totalmente a cualquier profesión. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Sí, el bote dragón en realidad es una actividad que se hace en todo el mundo, que nació en China, es un deporte, pero que hace algunos años un médico de Canadá, el doctor Mackenzie, que todavía vive, se dio cuenta de que esta actividad de remar traía muchos beneficios para las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama porque les ayudaba con los linfoedemas. Nosotras cuando nos sacan los ganglios como que tendemos a que se nos hinchen un poco los brazos y esas cuestiones, y el movimiento del remo ayuda como una rehabilitación. Entonces se comenzaron a hacer en todo el mundo grupos de bote dragón que son de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. En Argentina hay un montón, en un montón de provincias, que bueno, también nosotras comenzamos a tener intercambios. Yo tuve la oportunidad de conocer un grupo en Tigre, de compartir con ellas todo un día. Irma lo conoce al doctor Mackenzie y conoce a todas las asociaciones
Neuquén, de Río Negro, bueno, de un montón de provincias. Entonces estamos en permanente contacto, intercambio. Y la verdad es que está muy bueno porque si bien es una red que se une por el cáncer, pero que va más allá de eso, es compartir y pasarla bien también. Dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduzco. Nos juntamos los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde en el Rotary y los fines de semana, que el clima lo permite, en el SEMA. Salimos a remar o bueno, nos juntamos a compartir. También hacemos complementario a lo que es la actividad de remo en sí, que Irma nos pasa todas las técnicas. Hacemos también baile, zumba, que es otra de mis profesiones ocultas y que yo me encargo de hacer que las chicas bailen un poco, sí. Siempre me encantó bailar, pero siempre lo hice de hobby, digamos, hasta que, bueno, hice el instructorado de Zumba hace muchos años porque me gustaba. Nunca es que ejercí ni di clases, hasta que las chicas el año pasado del grupo de Bote Dragón dicen, ay, qué bueno sería tener unas clases de ritmos, de Zumba. Y yo les dije, bueno, hasta que consigamos a alguien, si quieren yo les doy. Y bueno, ese hasta que al final me quedé yo dándole las clases porque les gustó, bueno. Así que lo hago de corazón y la verdad es que la pasamos bien. A mí me encanta ser mamá, maternar, pero bueno, justamente tengo mellizos de 3 años y medio, así que es un desafío el día a día, es un desafío esto de trabajar con los límites, los berrinches, de cómo construirlo, de la comunicación. Pero bueno, creo que es lo que me gusta y trato de ponerle toda la onda para ir buscando las maneras de trabajarlo con ellos. A mí me encanta maternar y ser mamá de ellos dos, de Gaspar y de Simón, que los amo y bueno, y es un regalo cada día. La verdad es que es hermoso. Guerrera del viento, como tantas otras mujeres que atravesaron o que atraviesan el cáncer de mama, la vida de Pilar sigue su curso. Envuelta en tantas dudas como certezas, continúa sobrepasando obstáculos y contrarrestando con mucha luz aquellos momentos de angustia y oscuridad que le ha marcado el destino. Al fin y al cabo, todas las cosas pasan. ¿Es acaso esa la ley de la vida? Left you with no warning. It's all over.